Bienvenidos nuevamente a este tiempo de estudio bíblico en el Evangelio de Juan. Vamos, con la ayuda del Señor, a tratar un tema muy delicado, muy serio, poco popular, desde luego, que encontramos en la porción que estuvimos estudiando en nuestra última sesión. Realmente vamos a dedicarnos a un único versículo o incluso a la última parte del último versículo. Me refiero a Juan capítulo 3, versículo 36. Pero antes de centrarnos en ese tema, vamos a leer nuevamente desde el versículo 31 por ver el contexto que siempre nos ayuda a clarificar más el contenido de lo que estudiamos. Por lo tanto, Juan capítulo 3, versículo 31, que dice de esta manera: El que de arriba viene es sobre todos. El que es de la tierra es terrenal y cosas terrenales habla. El que viene del cielo es sobre todos, y lo que vio y oyó, esto testifica y nadie recibe su testimonio. El que recibe su testimonio, éste atestigua que Dios es veraz, porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, pues Dios no da el Espíritu por medida. El Padre ama al Hijo, y todas las cosas ha entregado en su mano. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Bueno, como ya supondrán, el tema que vamos a tratar tiene que ver, está en relación a esta última frase que acabamos de leer. El que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. El concepto de la ira de Dios. Como recordarán, en nuestra sesión previa estuvimos viendo el contraste todavía entre Juan el Bautista y el Señor Jesucristo. De Juan se decía en el pasaje que venía de la tierra, mientras que el Señor Jesucristo venía del cielo. Y esto era determinante, afectaba a varias cuestiones. En primer lugar, el hecho de venir de la tierra implicaba que era terrenal, que era un hombre. El hecho de venir del cielo implicaba que era divino. Por eso se nos dice que es sobre todos, en relación a nuestro Señor Jesucristo. Pero no solamente la naturaleza del profeta y del Mesías, de Juan el Bautista y de nuestro Señor Jesucristo, el uno humano, el otro divino, también, en consecuencia lógica, el carácter, la calidad de la revelación que nos viene por cada uno de ellos. Aquel que viene de la tierra, pues habla de cosas terrenales, lo que ha recibido por el Espíritu Santo, pero con ciertas limitaciones que no tiene el Hijo, el Señor Jesucristo, que ha venido desde la eternidad, después de haber pasado, pues eso, todo el tiempo, toda la eternidad en el seno del Padre, en la cercanía, en la intimidad. Lo que Él conoce de Dios lo es todo, es absoluto, es un conocimiento pleno. Por lo tanto, lo que Él nos va a revelar de Dios es una revelación también que llega, como ya dijimos, a su clímax. No puede haber nada más claro, más nítido que lo que conocemos de Dios a través de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, como consecuencia de estas cosas, por un lado, rechazar a Dios ya no tiene excusa. No podemos decir, es que no sabemos si Dios existe, es que no lo conocemos, no podemos conocerlo. Eso ya ha sido dejado a un lado, porque Dios mismo, en la persona de su Hijo, ha venido a este mundo y lo ha dado a conocer de la forma más clara. Como dicen las personas, ¡ay, mucha gente se ha ido allí, pero ¿quién ha vuelto? Bueno, volvió el Señor Jesucristo después de haber resucitado, pero antes de eso, Él había venido desde el cielo y nos ha hablado de las cosas de Dios. Por lo tanto, no tienen excusa. Pero por otro lado, también coloca la salvación que Él ha venido a conseguir para nosotros en un plano, en una dimensión, nos muestra que es una salvación completa, absoluta, realizada ya plenamente. Por eso dice al final, que era lo último que estábamos estudiando en nuestra sesión previa, el que cree en el Hijo
en alguien tan grande, tan supremo, tiene vida eterna. No tiene que esperar al más allá para saber qué va a ocurrir con su destino eterno, sino que ya ahora, en tiempo presente, nos dice tiene vida eterna. Pero de la misma manera, rehusar creer en una revelación tan gloriosa y en una salvación tan grande, ha de tener, si rechazamos algo así, ha de tener serias, gravísimas consecuencias. Al punto que es descrito aquí como el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Decíamos al terminar nuestra sesión previa que no hay que esperar a la muerte para saber si vamos a tener vida eterna o vamos a estar en la condenación, como algunos piensan. Eso no se sabe hasta el final, nos dicen. No hay que esperar, ya lo sabemos ahora. Lo uno y lo otro, la salvación y la condenación, son estados que ya son presentes. Ya disfrutamos de ellos o sufrimos sus consecuencias, dependiendo cuál sea el caso. Aunque, ya digo, hay muchos que piensan que no es así. Imaginan, y no sé bien por qué, porque no lo ha dicho Dios en ninguna parte, que una vez que hayan terminado nuestras vidas, Dios colocará nuestras buenas obras en una balanza y nuestras malas obras en el otro platillo de la balanza. Y depende hacia dónde se incline, pues así será nuestro destino eterno. Pero este concepto de una balanza que se inclina no aparece nunca en la Biblia, ni nada que se le pare, ni nada similar. Por el contrario, lo que la Biblia dice es que un solo pecado, en ese platillo de la balanza, vamos a usar el mismo símil, ya inclinaría la balanza hacia la condenación. Porque es ingenuo pensar que a Dios hay que ofenderle muchas veces y con pecados muy graves para que finalmente nos envíe a la condenación eterna. Dios es santo, Dios no tolera la más mínima expresión de pecado. Un solo pecado implica quebrantar toda la ley de Dios y eso ya inmediatamente nos hace culpables. No es de extrañar, es lo mismo en el código, en nuestro mundo, en esta dimensión humana. El Código Penal español tiene mil artículos, bueno, miles de artículos o cientos, yo no lo conozco, pero tendrá infinidad de cosas, de leyes que yo puedo quebrantar de una y mil maneras. Y no hace falta que yo las quebrante todas, ni que quebrante la mitad, ni que quebrante una cuarta parte para que el juez decida que yo soy culpable. Solamente tengo que quebrantar uno. Y eso que muchas veces los jueces no son excesivamente exigentes con la maldad humana, pero Dios sí, Dios es santo. Por lo tanto, esa idea de la balanza, muchos pecados en un lado, pero si he hecho cosas buenas en otro, es falso. Al final, la salvación solamente puede venir como un acto de la gracia de Dios, como un regalo, porque yo quedo descalificado para salvarme en el mismo instante en que he pecado una sola vez. Y ustedes ya se imaginarán que yo no he pecado una sola vez, he pecado infinidad de veces. Y es el mismo caso con todos los seres humanos, todos somos pecadores. Por lo tanto, la salvación no es algo que yo puedo conseguir, ganar por mis propios méritos, por mis esfuerzos. Es algo que he de recibir gratuitamente, eso significa la gracia. Es por la gracia, es como un regalo, y lo recibo por medio de la fe, que la fe no es nada más que el cauce por el que la salvación conseguida íntegramente por Dios llega hasta mí, como un regalo. Por lo tanto, se trata finalmente de creer en el Señor Jesucristo o de rechazarlo, dependiendo de cuál sea nuestra postura frente al Hijo de Dios. Nos dice que el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Cualquiera que sea la decisión que tomemos frente al Señor Jesucristo, tendrá consecuencias eternas, fijará eternamente nuestro destino. ¿Por qué? ¿Por qué todo radica en Cristo? Bueno, porque Él es el autor de esta salvación gratuita. Si le aceptamos a Él, aceptamos lo que Él es y la salvación que Él nos ofrece. Si le rechazamos a Él, rechazamos lo que es Él, lo que Él es y lo que Él ha hecho por nosotros.
Por lo tanto, si lo aceptamos, disfrutamos de la salvación que ha conseguido para nosotros. Si lo rechazamos, nos quedamos sin esa salvación y nosotros mismos tendremos que pagar el precio de nuestros pecados, muy alto. Todo radica en qué hacemos con Cristo, qué crédito damos a Cristo. Algo así ya había sido anunciado antiguamente por Moisés, acerca de alguien que vendría hablando de Dios. Dice en Deuteronomio capítulo 18, versículo 15 al 19, profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis. Y fíjense, mas a cualquiera que no oyere mis palabras que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuentas. Importante, por lo tanto, ¿qué vamos a hacer con Cristo? ¿Qué decidimos acerca de Cristo? ¿Lo aceptaremos con todas las consecuencias? ¿Lo rechazaremos con todas las consecuencias? Esta es la cuestión. En nuestra sesión previa hablamos de las bendiciones que conlleva el aceptarle. Ahora tenemos que tratar necesariamente con la otra cara de la moneda, las implicaciones que tiene rechazar al Hijo de Dios. Y nos dice que la ira de Dios está sobre él. Igual que antes vimos que el que cree en el Hijo tiene vida eterna en el presente, pues nos dice que el que rehúsa creer en él, la ira de Dios está en el presente ya sobre él. No verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Bueno, y aquí ya entramos en un tema tremendamente impopular. Yo ya sé que estas cosas, pues, en fin, no le agradan a las personas, yo lo sé. A mí tampoco me hace una gracia especial hablar de temas tristes y muy serios, desde luego que sí. No me agrada. Hablo de ello, en cierto sentido, pues porque es mi deber como creyente, está en la palabra de Dios, pero la ira de Dios es un tema comprometido para mí mismo, porque yo soy un hombre pecador y de alguna manera estoy hablando de un Dios que desaprueba cosas que yo soy y que yo hago. No es cómodo para mí. Y eso aparte de la cantidad de críticas que luego tengo que escuchar de muchas personas, pues que no les agrada el tema, evidentemente, porque no piensan en un Dios que siente, que tiene ira. Eso lo consideran como algo arcaico, anticuado, relacionado con pasajes oscuros del Antiguo Testamento, de un Dios vengativo. Ellos no quieren un Dios así. Las personas no se identifican con un Dios de esta manera. E incluso hay muchos creyentes, ya no hablo solamente de los que no son creyentes, sino muchos creyentes que no quieren, que evitan hablar de esto. Y sobre todo a la gente del mundo, a los que les predican el Evangelio para que se conviertan, no quieren presentarles un Dios que está airado contra el hombre, porque eso podría espantarles, piensan ellos. Bueno, hay que decir que tanto el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, noten, Antiguo y Nuevo Testamento se destaca constantemente la realidad y el terror de la ira de Dios, constantemente. Y además van a encontrarse, si leen, porque hay muchos creyentes que no leen la Biblia, pero si leen todo el Antiguo Testamento, los profetas, todo el Nuevo Testamento, desde el Señor Jesucristo y los apóstoles, hablaron sin ruborizarse, sin sentir ningún tipo de vergüenza, hablaron claramente, contundentemente, acerca de la ira de Dios. Abordaban el tema constantemente, no lo suavizaban, no lo eludían, no hacían creer que era otra cosa diferente de lo que era. No. Y nosotros, si queremos ser cristianos fieles, pues tendremos que estudiar ese mismo tema, aceptarlo y, por supuesto, predicarlo. Predicarlo a los creyentes, predicarlo también a las personas que no son creyentes. Tendremos que pensar en lo que la Biblia dice acerca de la ira de Dios. Y este va a ser nuestro tema monográfico, diríamos, en esta sesión.
la ira de Dios, que aparece aquí, que no es que, y es que ha aparecido ya otras veces y volverá a aparecer. Por eso debemos de abordarlo sí o sí, siendo honestos y queriendo predicar todo el consejo de Dios. Esto forma parte de lo que Dios enseña en su palabra y no hay ninguna razón para avergonzarse de ello, porque es algo que forma parte del carácter de Dios y no hay por qué sentir reparos en hablar de ello, salvo lo que nos afecta a nosotros mismos, pero no es algo que desprestigie a Dios, sino todo lo contrario, como vamos a ver, es algo que honra a nuestro Dios, aunque a algunos les parezca extraño. ¿Qué nos enseña la Biblia acerca de la ira de Dios? Y veremos varios puntos. En total trataremos 6 puntos diferentes sobre la ira de Dios. En primer lugar, el hombre incrédulo está bajo la constante ira de Dios. Y esto ocurre ya en el tiempo presente, como he dicho hace un momento. No es que ocurrirá en el futuro, sino también, por supuesto, pero ya en el presente, el hombre que no conoce a Dios, que rechaza a Dios, que no ha llegado a establecer esta relación personal con Dios, está en el tiempo presente bajo la ira de Dios. Y fíjense lo que dice el Salmo 7, versículo 11. Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días. Dios está airado contra el impío todos los días. En Romanos capítulo 1, versículo 18, que por cierto este capítulo trata en profundidad también el tema de la ira de Dios. Dice allí, porque la ira de Dios se revela, noten bien, se revela, no se revelará, no, se revela desde el cielo, en el tiempo presente, se revela desde el cielo en este tiempo contra toda injusticia y contra todos los hombres que detienen la verdad, en fin, en este momento la ira de Dios se revela en el presente. ¿Cómo se revela la ira de Dios en el presente, según este pasaje de Romanos? Bueno, más adelante en Romanos, en el capítulo 13, versículo 3 y 4, pues nos dice que Dios ha establecido autoridades y mediante la administración estatal de la justicia, Dios manifiesta también su ira, su justicia. Dice Romanos capítulo 13, versículo 3 y 4, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo tanto, podemos decir que la ira de Dios se manifiesta a través de las autoridades que Dios ha colocado en este mundo, que juzgan y castigan las injusticias y algunos tipos de pecados, no todos. Ahora, ¿qué pasa con esas sociedades? Porque las hay, sociedades enteras, que rechazan los principios de Dios y que, como diría el Salmo 94, versículo 20, hacen agravios bajo forma de ley. Este versículo siempre me ha chocado mucho. Hacen agravio bajo forma de ley. Es decir, hay gobiernos impíos, y cada vez los hay más y peores, que dictan leyes para cometer injusticias. Y dirá usted, hombre, ¿cómo va a ser eso? Bueno, pues simplemente un ejemplo, bueno, es que hay montones de ellos. Desde el aborto, que es una ley para asesinar bebés, niños no nacidos todavía, pero que son niños, que mi hija está embarazada, una de ellas, y está a la mitad del embarazo. Y ya pudo ir al médico y le han dicho, pues ya le han dicho si es niño o es niña. Y viene contenta. Bueno, pues hay gente que piensan que no es un niño, que no es un ser humano, y que por lo tanto se puede acabar con él, que no es un ser humano hasta que nace, o hasta que tiene un montón de semanas. Bueno, no, es vida humana, pero por ley, la persona, la madre que mata a su bebé en el seno, en su vientre,
no es culpable delante de la sociedad porque la sociedad ha hecho una ley para cometer esa injusticia. Pero eso no da por bueno, desde la justicia de Dios no se da por bueno nunca, nunca. Y podríamos hablar de cómo se ha pervertido el concepto del matrimonio y se dictan leyes para pervertir el concepto del matrimonio, de la sexualidad, de tantas y tantas y tantas cosas. Bueno, pues sí es verdad, hay sociedades donde los gobiernos hacen agravio bajo forma de ley. Y en esas circunstancias Dios sigue manifestando y revelando su ira. ¿Cómo lo hace? Pues lo hace mediante el deterioro moral de la sociedad. Cuando una sociedad llega a ese punto, Dios le deja continuar, es como si soltara el pie del freno para que Dios va frenando a esta sociedad para que no se desboque y no vaya a más, pues Dios levanta el pie del freno y la sociedad se lanza a una carrera desenfrenada hacia la inmoralidad y les da rienda suelta para que sigan toda la corrupción de sus corazones. Y eso al final se manifiesta en una sociedad groseramente inmoral. Eso es lo que al final diagnostica Pablo acerca de la sociedad pagana romana donde él vivía, o a la que él escribía en esa epístola a los romanos en el capítulo 1, los versículos 18 al 32. Dice que allí Dios los entregó a toda inmundicia, versículo 24 del capítulo 1, a pasiones vergonzosas, versículo 26, a una mente reprobada, versículo 28, recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío, versículo 27. Y tienen luego un catálogo de pecados interminables que describían aquella sociedad. Y que si usted lo lee con atención, se va a dar cuenta de que la descripción que Pablo hace de la sociedad romana del primer siglo es calcada, es clavada a la nuestra en muchísimos países, por lo menos aquí en España. Clavada, idéntica. ¿Por qué? Pues porque como aquella sociedad, también la nuestra, yo puedo hablar de lo que conozco aquí, han rechazado a Dios, lo han dejado fuera, a todos los niveles, a todos los niveles. Y entonces Dios deja al hombre a su propio y necio corazón inmoral y pecaminoso, y la sociedad se va devaluando hasta extremos cada vez peores. Sí, todo muy tecnológico, todo muy bonito, pero un deterioro moral increíble. Y eso forma parte del juicio y de la ira de Dios. Dejar al hombre a la merced de sus propios pecados, algo terrible, terrible. Y esto está ocurriendo ya ahora, en este momento. La ira de Dios no hay que esperar a la eternidad, por supuesto eso llegará también. Y es lo que vamos a ver en este segundo punto. La ira de Dios se perpetuará por toda la eternidad. Comienza aquí, pero durará por toda la eternidad. Ustedes habrán observado que hay muchas injusticias, muchos pecados en este mundo que parecen no haber recibido ningún tipo de castigo de parte de Dios. Y personas, ustedes conocerán personas que han sido malvadas en este mundo. Podemos incluso hablar de gobernantes dictatoriales que han creado guerras civiles. Aquí en España tuvimos una guerra civil donde dos Españas estaban, familiares en muchos casos, estaban matándose unos a otros en un conflicto armado que duró 3 años. Terrible. Y aquel generalísimo se murió, no voy a decir que plácidamente, porque morirse nunca nadie se muere plácidamente, creo, por lo menos aquel hombre no lo creo, pero sin que nadie le tosiera ni le dijera nada. Cualquiera le tosía al generalísimo, el dictador, no. Y se fue sin que nadie le dijera nada, con el visto bueno de la Iglesia Católica, que por supuesto salían bajo palio los dos, el representante de la Iglesia Católica y el dictador, y le dieron todas sus bendiciones y todos sus parabienes. De hecho, creo que hasta tenía la mayor orden, el mayor reconocimiento que la Iglesia Católica es capaz de dar, lo tenía el generalísimo. Bueno, dejémoslo a un lado. El caso está en que se van de este mundo después de haber cometido tantas injusticias,
y parece que han escapado de la justicia. ¿Y qué ocurre entonces? Bueno, pues lo que hay que decir que el tiempo presente constituye un preámbulo para el juicio final. Y hay que esperar a ese juicio final donde allí desde luego ya no va a quedar ninguna causa pendiente. ¿Por qué estamos en el preámbulo y no estamos, por qué Dios no juzga ya inmediatamente a las personas cuando cometemos pecados? Bueno, porque en esta parte, en este tiempo, en este preámbulo, todavía Dios da ocasión de arrepentimiento, de cambio, de reconciliación. Pero, y esto es lo grave, cuando traspasamos la línea, pasamos de esta vida a la eternidad, ya no hay retorno posible. Y entonces es cuando Dios va a juzgar todas las cosas y el juicio de Dios, la ira de Dios se va a manifestar en toda su crudeza. Fíjense lo que dice Romanos, capítulo 2, versículos 4 y 5. O menosprecia las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. La paciencia, la benignidad, el amor de Dios guían a las personas al arrepentimiento. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Esto es lo que va a ocurrir. Por el momento Dios da oportunidades, pero las personas no valoran la paciencia de Dios, más bien lo toman como una debilidad o como si Dios aceptara sus pecados, pero no tiene nada que ver con todo esto. Ahora, esta cuestión de un estado permanente durante toda la eternidad bajo el juicio y la ira de Dios, pues hace que muchas personas lo discutan y se sientan inconformes con este tema. ¿Cómo puede ser que Dios castigue por una eternidad a personas que han cometido pecados en un espacio de tiempo muy breve, a veces, porque no han vivido mucho? En un periodo de tiempo breve, que por muy largo que sea, pues nadie vive más, o casi nadie vive más de 100 años, 80 años. Y lo que hacemos durante esos años tiene repercusiones por toda una eternidad. Y hay personas que rápidamente se levantan y dicen, no es justo, no es justo. Bueno, estas personas, a mí me lo dijo una vez un amigo que yo tenía que era profesor de instituto, me hizo este planteamiento y me dejó en cierto sentido, yo era bastante más joven que ahora y conocía menos de la palabra de Dios, pero me dejó bastante pensativo, ¿no? Como si hubiera cierta desproporción entre un pecado cometido en este tiempo, en un espacio pequeño de tiempo, pagar por él toda la eternidad. Bueno, por supuesto, en la justicia humana hay también cierta desproporción de ese tipo. Yo puedo cometer un pecado del tipo que sea, un crimen, un asesinato, un robo, en un momento, en unos minutos, en un minuto, en un segundo, y me puedo tirar el resto de mi vida en la cárcel por algo que he cometido en 2 minutos. Bueno, pero no es solamente esta la cuestión. Creo que quienes hacen este razonamiento parten de premisas falsas. Suponen o presuponen que una persona que en esta vida haya pecado y haya rechazado a Dios, pues va a dejar de pecar cuando pase de esta vida a la vida venidera. O que en la vida venidera se va a arrepentir. Pero esto no es así. Esta es una premisa falsa. No ocurre esto. La persona que en este mundo ha sido un pecador no arrepentido, seguirá siendo un pecador no arrepentido en la eternidad. Porque esa es su decisión. No va a haber cambios después. ¿Recuerdan la historia que contó el Señor Jesucristo acerca de aquel hombre rico que había vivido perdidamente, no quiso hacer caso de la palabra de Dios ni del Señor, y fue enviado a la condenación? Y estando en la condenación, separado de Dios, atormentado, pues él hace ciertos intentos para que, por favor, manda a alguien para que hable a mis hermanos, para que no vengan a este lugar de tormento. Bien, pero en ningún momento le vemos el más mínimo signo de arrepentimiento allí.
No, él estaba en lo que estaba, que era lo que había estado toda su vida aquí. Por lo tanto, este tiempo aquí que Dios establece para nosotros, para nuestra vida aquí, es suficiente para tomar una decisión firme e irrevocable. O sea, una decisión que va a ser la que perpetuemos durante toda la eternidad. Y una vez que pasamos a la eternidad, pues ya simplemente es sufrir las consecuencias de esa decisión, que no es una decisión solamente de ahora, sino que también será una decisión que nos acompañará durante toda la eternidad. No cambiarán las personas que no han querido arrepentirse aquí. En tercer lugar, hay que decir que la ira de Dios es un atributo de Dios necesario. Y yo sé bien lo que estoy diciendo y sé que no van a estar muchos de acuerdo. Que la ira de Dios es un atributo divino. Me acuerdo con una hermana en la iglesia, un día predicando, hice esta afirmación: la ira de Dios es un atributo divino. Y al final viene y me dice: hombre Luis, pero ¿cómo dices eso, que la ira de Dios es un atributo divino? Y le dije: bueno, ¿el amor de Dios es un atributo divino? Claro, el amor de Dios es un atributo divino. ¿Y qué hay en el otro lado del amor de Dios? Pues no es la ira de Dios, y no forman parte, no es lo mismo lo uno que lo otro, no forman parte del carácter de Dios ambos, el amor y la ira de Dios. Pero no nos gusta admitir que forma parte del carácter de Dios como un atributo divino, porque en cierto sentido nos avergonzamos un poco. Yo no, pero hay personas, incluso creyentes, que creo que sí, que no lo ven como una perfección moral de Dios, pero lo es, lo es. ¿Cómo podemos creer que Dios es moralmente perfecto si no se indigna ante el mal? ¿Qué evidencia tendríamos de que Dios ama la justicia cuando no hace nada con la injusticia? Pues es incomprensible. El amor y la ira de Dios están íntimamente ligados. Y si admiramos el amor de Dios, tenemos que admirar también la ira de Dios, porque ambos forman parte, son las dos caras de la misma moneda. Y esta cuestión de la justicia y de la injusticia es algo que llevamos nosotros, cada uno de nosotros, dentro desde el principio de nuestra vida. ¿No han visto ustedes los niños cuando a veces les disciplinan o les castigan y el niño se plantea y dice: no es justo? Y plantea la injusticia tal como él la entiende. A mi hermano le has permitido no sé qué y a mí no. O a mi hermano no le dices nada y a mí me dices tal. O a mí me obligas a hacer esto y a mi hermano, por ejemplo, ¿no? Cuestiones de ese tipo. Luego habrá que ver si es justo o no es justo. Pero hay cierto sentido de justicia dentro del ser humano, ya arrancando desde que uno es bien niño. Y cuando uno es niño protesta, ya lo creo que protestan los niños. Cuando llegamos a ser adultos, no es que desaparezca en nosotros ese sentimiento, ese sentido de justicia, y no es que demos por buenas ya las injusticias, pero según vamos avanzando en la vida nos damos cuenta de que protestar contra las injusticias no sirve casi de nada, ¿verdad? ¿No le parece a usted? Dices: ¿y para qué me voy a meter en tal asociación? ¿O para qué voy a manifestarme en tal cosa o tal otra? Si todo sigue igual, si no cambia nada, si los de siempre hacen lo que quieren y esto no va a cambiar ni bien ni mal. No es que aprobemos la injusticia, pero pensamos que no vale la pena tanto y a veces ya callamos, pero en nuestro fuero interno seguimos pensando lo mismo, que eso es injusto y que habría que hacer algo. Claro que habría que hacer algo contra los ladrones, contra los asesinos, contra los pederastas, contra los violadores, contra los genocidas, contra los adúlteros. Claro que habría que hacer algo, es injusto, es injusto. Contra los mentirosos, no es justo que todo eso quede sin castigo. Y ya decía antes que muchas personas han abandonado este mundo sin recibir el castigo que sus hechos merecían. Pero finalmente Dios va a vindicar su ley, porque forma parte la ira de Dios, este amor que Él tiene por la santidad y por la justicia, le llevará finalmente a juzgar a los hombres, porque a Dios sí que le importa la justicia, claro que le importa la justicia.
Y a nosotros nos debería de alegrar que a Dios le importe la injusticia y que la juzgue rectamente. Claro que nos debería de alegrar. Desde esta perspectiva, claro, como diría el salmista, fíjense el Salmo 98, versículos 5 al 9, que dice así: Cantad salmos a Jehová con arpa y voz de cántico. Aclamad con trompetas y sonidos de bocina. Delante del Rey Jehová, brame el mar y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Los ríos batan las manos, los montes todos hagan regocijo delante de Jehová. Porque vino a juzgar la tierra, juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con rectitud. Claro que la ira de Dios forma parte de su carácter, de sus atributos, y menos mal que es así. Y cuando leemos estos versículos, en cierto sentido, desde esta perspectiva nos alegramos. Porque si en nuestro foro interno estamos reclamando, ¿es necesario que alguien haga algo? Cuando el salmista anuncia que Dios viene por fin a hacer algo, a juzgar este mundo, pues no debería de haber motivo para que nadie se opusiera y estuviera contento en que Dios manifestara este atributo de Dios, que sancionara con justicia a los que han sido injustos. Bueno, ya digo, desde esta perspectiva todos deberíamos de estar agradecidos de que Dios venga un día a hacer esto. Al fin y al cabo, ¿no es esto lo que están reclamando todas las personas por aquí y por allá? Si Dios existe, ¿por qué no hace tal y cual cosa? Bueno, pues Dios va a venir a hacerlo. Pero entonces, ¿por qué estamos desconformes con el hecho de la ira de Dios? Si viene a juzgar y a hacer algo, bueno. ¿Y por qué? Bueno, pues porque también dentro de nosotros mismos sospechamos que no vamos a quedar bien parados, que nuestra suerte no va a ser buena cuando Dios venga a juzgar esto. ¿Por qué razón? Porque sí, es verdad, queremos que Dios venga a juzgar a los malos, pero en lo interior de nuestro ser sabemos que nosotros también somos malos. Y que Dios viene, cuando venga a juzgar los pecados, juzgará no solamente esos pecados mal vistos socialmente, los pederastas, los violadores, los ladrones, los asesinos, claro. También juzgará otros pecados que socialmente son aceptados y son bien vistos. Las personas no tienen ningún tipo de problema con ello, pues como las mentiras, que las disfrazamos de mentira piadosa, la envidia, que la gente habla de envidia sana, no sé, la codicia, que bueno, pues a muchos lo interpretan como un afán de superación, de conseguir más, de triunfar, bueno, valores que el mundo premia y que Dios condena. O por ejemplo las relaciones prematrimoniales, o las personas que están cambiando de mujer constantemente, o de marido, que el mundo ya da por buenas, pero que Dios sigue dándolas por malos. Entonces, cuando Dios hace este anuncio, viene a juzgar a este mundo y a manifestar su carácter santo y su desaprobación contra el pecado, entonces, en nuestro interior pensamos, igual no solamente es contra aquellos, sino también contra nosotros. Y entonces, esto es lo que nos incomoda y en cierto sentido nos asusta. Y entonces cuando empezamos a idear todo tipo de objeciones para pensar que nosotros no merecemos ese tipo de castigo eterno. Y creemos vanamente, ingenuamente, que haremos cambiar a Dios y que Dios va a cambiar el veredicto, o va a cambiar su ley, o va a cambiar su forma de entender las cosas. Dios es Dios. Y Dios entiende perfectamente lo que es un pecado y ha dejado claro lo que es el pecado. Por lo tanto, la ira de Dios es un atributo divino estrechamente relacionado con su justicia y es necesario, aunque no nos guste, porque nos afecta, pero es algo que honra el carácter de Dios. Y que si nosotros fuéramos justos, estaríamos contentos de que Dios manifestara eso rápidamente. En cuarto lugar, la ira de Dios es justa. Y esto también hay que aclararlo. ¿Por qué? Porque muchas personas cuando piensan en la ira de Dios, piensan en que Dios manifiesta
un comportamiento indigno, que pudiera parecerse a una de nuestras reacciones de ira, esa ira desenfrenada, cuando hay un arrebato de enojo, de venganza, no sé, que desgraciadamente a veces es demasiado frecuente en nosotros, ¿verdad? Y pensamos, hombre, Dios no puede ser así como nosotros, que tenemos estos arrebatos que parecen casi de locura. No, hombre. Bueno, pues hay que aclarar que en Dios, la ira de Dios no tiene nada que ver con la ira del hombre. Que la ira del hombre siempre es desproporcionada, imprevisible, vengativa. No, la ira de Dios no tiene nada que ver con eso. La ira de Dios es justa. Es justa. Y en la Biblia, la ira de Dios siempre aparece relacionada con la reacción de Dios frente a la maldad. Una reacción anunciada previamente por la palabra de Dios. Una reacción contra la maldad. ¿Qué es malo? Bueno, Dios lo ha anunciado, Dios lo ha dejado bien establecido en su palabra. Por lo tanto, la ira de Dios no es un arrebato como en nosotros, sino que es algo bien previsible. No hay lugar a dudas. Podemos esperarlo, sabemos lo que va a ocurrir. No somos ignorantes. En este sentido, hay que decir que la ira de Dios es siempre judicial. Tiene este sentido judicial. Se trata de la justa retribución de un juez, en este caso del juez supremo de cielos y tierra, de nuestro Dios. Un juez que juzga con justicia, como digo, en base a la ley que él mismo ha establecido y ha dado a conocer a los hombres. No es algo desproporcionado, no es algo injusto. La ira de Dios es justa y está relacionada con el juicio de Dios, en base, como insisto, en su palabra. Miren lo que dice Romanos, capítulo 2, versículos 5 y 6. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. El juicio, el castigo de Dios, dice aquí, será justo, como ven, relacionado con la ira de Dios, el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Será un juicio justo, una ira proporcionada a lo que cada persona merece. Fíjense, Lucas capítulo 12, versículos 47 y 48. Aquel siervo que, conociendo la voluntad de su Señor, no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Mas el que, sin conocerla, hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco, porque a todo aquel a quien se le haya dado mucho, mucho se le demandará, y al que mucho se le haya confiado, mucho más se le pedirá. Así que será un juicio proporcionado, un juicio justo, por lo tanto. Un juicio donde la omnisciencia, el conocimiento pleno que Dios tiene de todas las cosas y personas, pues hará que no haya ningún tipo de equivocación. Y al mismo tiempo ese conocimiento interior que tiene del ser humano, pues hará que Dios juzgue no solamente cuestiones externas, sino también cuestiones internas relacionadas con nuestras propias motivaciones, con nuestros pensamientos, como dice Romanos 2:16, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Ahora, cuando hablamos de esto, del juicio de Dios, de la ira de Dios, que esto es un atributo de Dios, tal vez algunos están llegando a sacar la conclusión equivocada, ya lo anticipo, como de que Dios se deleitara en juzgar a las personas y en condenarlas. Aquí hay evidentemente una diferencia. Dios desea salvar a las personas, pero Dios no quiere condenar a las personas. Dios lo va a hacer porque forma parte de su carácter, y no hacerlo sería vulnerar una contradicción en su carácter, algo imposible en Dios, porque es imposible que Dios actúe en contra de lo que Dios mismo es. Pero insisto, Dios lo que realmente desea es salvar a las personas.
Y esto es lo que Dios anuncia una y otra vez. Fíjense cómo lo ha dicho ya en Juan 3:16, donde hemos estudiado hace poco: de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios ama al mundo y desea que todas las personas sean salvas, y ha hecho todo lo posible para que nadie se pierda ni sufra en ese juicio de la ira de Dios, en ese castigo eterno. Por supuesto que no. Pero al fin y al cabo, las personas deciden no aceptar esa salvación. Y ahora uno se pregunta, ¿sería justo que Dios salvara a personas que no quieren ser salvadas? Estamos diciendo que la ira de Dios es justa. ¿Sería justo, repito, salvar a personas que no quieren ser salvadas? Usted a veces habla de la salvación a un amigo y su amigo se ríe de usted en su cara y te mira como un pobre hombre. Ay, todavía estás con esas cosas de la salvación, del cielo, del infierno, hombre, madura. Y se ríen de ti porque les hablas del infierno y dicen, yo no quiero ir al cielo, yo quiero ir al infierno, porque allí van a estar las actrices porno, y van a estar los rockeros, y van a estar la gente, toda esa gente que les va a la marcha. Yo no quiero estar en el cielo con vosotros cantando alabanzas y himnos a Dios, y orando, rezando allí todo el santo día, toda la eternidad. Yo no quiero eso, yo no quiero eso. Bueno, lo expresan de esa manera burlona, pero en realidad están expresando una cuestión muy seria, ¿no? ¿Sería justo que personas que odian la santidad, que aman el pecado, obligarles a estar toda la eternidad en el cielo cantando sus alabanzas a Dios y orando a Dios y dándole gracias, cuando no es eso lo que desean hacer? ¿Sería justo? Pues entiendo que no sería justo. Y la ira de Dios es justa. Le da al hombre aquello que el hombre previamente ha decidido, aunque Dios ha dicho, yo no quiero que los hombres se condenen, yo quiero que los hombres se salven, y Dios ha hecho todo lo posible por salvar a los pecadores. Tal es así que ha entregado a su propio Hijo, como ya estudiamos. En quinto lugar, la ira de Dios no es incompatible con su amor. A algunas personas les parece que sí que lo es, que la ira y el amor tienen que ser incompatibles. Ya hemos avanzado algo de esto, ¿no? Son dos caras de la misma moneda. Pero hay personas que insisten, creo que muy interesadamente, en que Dios finalmente, como es amor, tiene que perdonar a todo el mundo. Alguien le preguntaba, hace ya tiempo, leí, le preguntaba a un amigo, ¿pero tú crees que al final Dios te salvará y te perdonará? Claro, claro. Es Dios, tiene la obligación de perdonarme, por eso es Dios. Es decir, la gente asume que en el fondo Dios es Dios, y bueno, pues Dios tiene que perdonar a todo el mundo. Y claro, automáticamente, ya digo que es interesado esta deducción, dejan a un lado la justicia de Dios, como si Dios no fuera justo. Pero en la Biblia no es incompatible, y ambas coexisten perfectamente, en total armonía, el amor y la ira de Dios. Acabamos de verlo aquí en Juan 3:16, el versículo por excelencia que habla del amor de Dios, al mismo tiempo habla de que no se pierdan, como una posibilidad totalmente real de sufrir bajo la condenación de Dios. Pero vaya, si no, lean el 17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. El amor y la ira de Dios van de la mano. Son dos aspectos necesarios del mismo Dios. Porque de la misma manera que Dios ama intensamente la justicia y la santidad, en esa misma proporción odia el pecado y la injusticia. Es necesario, no se puede desvincular lo uno del otro. Dios ama la santidad, necesariamente odia el pecado, odia la impiedad. Nosotros hacemos lo mismo. Si usted ama la salud, pues odia aquellas cosas
que son malas. Si usted ve a su hijo que cuida a su hijo para que él no tome sustancias tóxicas ni cosas que le puedan perjudicar. Si un día descubre que hay un traficante de droga en la puerta del colegio de su hijo que le está intentando introducir en el mundo de la droga, pues de la misma forma que ama a su hijo para que viva sanamente, odiará esas actitudes y esas tendencias y esas prácticas que intentan arrastrar a su hijo hacia la droga. Por supuesto que lo odiará. No digo que odiará a la persona, pero odiará esas cosas que se hacen en esa dirección. Amar una cosa implica odiar y aborrecer la otra. No somos... hay que manifestarse en un lado y en el otro. Y evidentemente, como acabamos de ver, si Dios ama al pecador, pues es porque quiere salvarlo de algo que es muy real, que es el castigo y la perdición eterna, porque son reales. Cristo murió por amor a nosotros para salvarnos de algo que era real, que era del castigo eterno en el cielo, de la ira de Dios. Es decir, ambas coexisten en perfecta armonía. De hecho, el Señor Jesucristo enseñó acerca del amor de Dios, como nadie lo ha hecho. Es el exponente máximo del amor de Dios. Ya no es que habló del amor de Dios, es que Él manifestó el amor de Dios, primero viniendo a este mundo, pero luego entregando su propia vida por amor a las personas. Y curiosamente, Él mismo, que habló tanto del amor de Dios, es el que más ha hablado del infierno en toda la Biblia. No hay nadie que haya hablado más que Él del infierno. Algunos lo ven incompatible. El Señor Jesucristo no lo manifestó así, todo lo contrario. Son dos aspectos inseparables del mismo Dios, y no lo olvidemos. Por último, en sexto lugar, me gustaría también pensar en los beneficios que tiene reflexionar sobre el tema de la ira de Dios. Y esto les va a sorprender, pero no solamente creo que no debemos de avergonzarnos de la ira de Dios, sino que debemos de meditar en ello porque tiene grandes beneficios para nosotros. Alguien se preguntará, bueno, ¿qué beneficios puede tener? Bueno, pues hay varios, por lo menos creo que tengo apuntados 5 cuestiones que me gustaría señalar. Rápidamente. En principio, si nosotros pensáramos más en la ira de Dios, pues esto nos llevaría a inculcar en nosotros un odio, el odio que Dios siente hacia el pecado, y nosotros mismos lo veríamos así. Con demasiada frecuencia no vemos el pecado con la misma gravedad que Dios lo ve. Y lo tratamos a veces frívolamente, lo excusamos, lo justificamos, pero cuando uno piensa en la ira de Dios, pues esto nos ayudaría, sin lugar a dudas, a apartarnos del pecado totalmente, y lo haríamos porque somos conscientes de que eso provoca la ira de Dios, le desagrada, y si meditáramos más en ello, a nosotros también terminaría por desagradarnos del mismo modo. Sería bueno que adquiriéramos la forma de pensar que Dios tiene frente al pecado, que nosotros también lo valoráramos las cosas de la misma manera. A eso nos ayudará pensar en esta cuestión de la ira de Dios. En segundo lugar, nuestra predicación del Evangelio sería mucho más urgente y también mucho más seria, más precisa. Muchas veces me temo que a los pecadores, cuando les predicamos el Evangelio, les hablamos de las grandes bendiciones de Dios y ocultamos o callamos acerca de la gravedad del estado en el que se encuentran ante la ira de Dios. Casi que damos la impresión de que a Dios no le importa el pecado, que solamente quiere bendecirnos, y eso es un error gravísimo. Es un error muy grave por 2 cuestiones, porque la persona que no comprende la ira de Dios, pues tampoco valora la gravedad del pecado, y fácilmente, una vez que ha sido salvado, tampoco va
a importarle en exceso seguir pecando, porque al fin y al cabo lo que importan son las bendiciones de Dios. El pecado como que no tiene excesiva importancia. Y en segundo lugar, y mucho más importante, la persona que no entiende el concepto de la ira de Dios cuando le predicamos el Evangelio, nunca valorará adecuadamente las buenas noticias del Evangelio, porque las buenas noticias son realmente muy buenas noticias cuando entendemos las malas noticias de la ira de Dios. Si las buenas noticias nos libran de las malas noticias, es entonces cuando nos damos cuenta qué grande es el Evangelio, cuánto le ha costado al Señor salvarnos de nuestros pecados. Pero hoy, ya digo, predicamos el Evangelio desgraciadamente animando a las personas a cantar aleluyas sin haberles invitado previamente a decir como dice la palabra, ¡ay de mí, que soy hombre pecador! Cantan los aleluyas sin haberse dado cuenta de la gravedad de su estado como hombres pecadores frente a la ira de Dios. Nos ayudará a predicar un evangelio mucho más consecuente y por otro lado la persona que escuche ese evangelio entenderá mejor lo que es el evangelio. En tercer lugar, cuando consideramos que somos libres de la ira de Dios, esto nos llevará a algo muy importante y es a adorar al Señor con mucho más fervor, con mucha más ilusión, darnos cuenta de lo que Dios ha estado dispuesto a hacer, lo que Él mismo ha cargado sobre sí para librarnos a nosotros de esa condenación. El mismo Hijo de Dios tuvo que cargar con la ira de Dios en aquella cruz. Toda la culpabilidad de nuestros pecados se fue depositada sobre Él y la ira justa de Dios recayó en Él. Claro que eso nos debería de llevar, meditar en esto nos debería llevar a adorar a Dios con mucho más fervor. En cuarto lugar, meditar en la ira de Dios nos llevaría a tener un santo temor de Dios. Alguien dirá, bueno, pero nosotros ahora ya somos creyentes, nosotros ahora ya no tenemos que tener temor de Dios. Nos llevaría a tener un sano y santo temor de Dios. Y como diría el autor a los hebreos, a servir a Dios, como dice Hebreos 12, 28 y 29. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. En el cristianismo de hoy día se ha extendido demasiado la idea de que con Dios todo vale. Todo vale. Dios nos quiere bendecir y esa es su finalidad y no piensa en otra cosa nada más que en bendecirnos. Podemos hacer las cosas como nos dé la gana, como nos apetezca, no importa. Dios siempre nos va a bendecir. Dios nos quiere bendecir. Punto y final de la historia. Y estas nociones de Dios es fuego consumidor en relación con el creyente, porque aquí Hebreos está hablando de creyentes, sirvamos a Dios con temor y reverencia, tiene que ver con el creyente. Y esta idea de que Dios perdona todas nuestras ofensas como si no le importaran, que nos libra automáticamente de las consecuencias, de que Dios solo, como digo, quiere bendecirnos, es un Dios muy amable y muy bueno, no coincide con lo que nos dice aquí Hebreos y no coincide con muchas de las cosas que encontramos en la palabra de Dios de este Dios. Recuerdo el caso del rey David, un rey amado por Dios, sin lugar a dudas. Y en aquella ocasión cuando David se propuso trasladar el arca de Jehová de Silo hasta Jerusalén, donde él estaba viviendo en ese momento. El deseo era noble, era genuino, era algo bueno. Y él trasladó el arca. Y bueno, pues él lo hizo con buenas intenciones, pero no tuvo toda la información que debería haber tenido. Y entonces colocaron el arca encima de un carro llevado por unos bueyes, pero eso no era lo que Dios había dicho. En la ley decía que el arca tenía unas varas, con unas anillas que tenía la propia arca, y esas varas atravesaban el arca y debían de ser portadas por una familia concreta de la tribu de Leví. Creo, si no recuerdo mal, creo que eran los hijos de Coat. Tenían que ser transportados en hombros por ellos.
Y ahora David la colocó encima de un carro y era llevada en ese carro. Y entonces uno de los sacerdotes, Uza, viendo que los bueyes tropezaban y que el arca se podía caer, colocó su mano sobre el arca para impedir que se cayera. E inmediatamente descendió fuego del cielo y aniquiló a Uza, y aquel lugar se llamó Pérez Uza, por esa razón. Bueno, en nuestros días ya las personas dicen, bueno, ¿qué más da? A ver, la Biblia dice acerca de esta cosa que eso es así o que eso no es así, pero los tiempos cambian, hay que modernizarse, hay que actualizarse. Esto está muy de moda, esto es el signo bajo el que actúan la mayoría, bueno, muchos creyentes, la modernidad. Hay que modernizarse, pero la palabra de Dios dice todo esto, pero hay que actualizarse. Bueno, sí, en aquella época el arca tendría que ser llevada por los levitas en hombros, pero hay que actualizarse y ahí tenemos medios tecnológicos, los tiempos han cambiado, ¿por qué no la podemos llevar encima de un carro? ¿Qué diferencia hay? ¿Por qué no podemos hacerlo de esta otra manera? Bueno, pues Dios manifestó claramente cómo había que hacerlo y cuando aquellos hombres desobedecieron, Dios fulminó a aquel sacerdote. Es serio el tema, ¿no? Es serio el tema. Miren, a ver, porque hay muchos creyentes que parten de la base de que todo lo que la Biblia dice es opcional. Si quiero lo obedezco y si no, pues lo acondiciono a lo que a mí me gusta. Y nos inventamos nuevas cosas. Cuidado, porque Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Dios no ha cambiado. Si Dios ha dicho algo en su palabra, tengan por seguro que Dios va a actuar en conformidad con ello. Hay un montón de casos en los que Dios interviene al principio, muchas veces de cada época, para decir lo que piensa. ¿Recuerdan ustedes el pecado de Ananías y Zafira? Habían mentido en cuanto a la cantidad de una ofrenda entregada al Señor. Y Dios los fulminó al matrimonio. ¿Cuántas mentiras nos habrán dicho en las iglesias? Y Dios no fulmina a las personas inmediatamente. Sí, pero Dios no piensa una cosa diferente de lo que pensó cuando hizo aquello, ¿eh? Dios no aprueba el pecado de los creyentes. Algunos creyentes piensan que Dios está enfadado con los incrédulos por el pecado de los incrédulos, pero que el nuestro ya no pasa nada. Claro que pasa. El pecado, claro que no vamos a ser condenados, pero el pecado es grave y desagrada a Dios y le ofende nuestro pecado más que el de los inconversos, por supuesto. Así que tengamos mucho cuidado con esto. Meditar en la ira de Dios nos ayudará a servir a Dios con temor y reverencia. Y por último, en sexto lugar, si queremos realmente conocer a Dios, es imprescindible que enfrentemos honestamente este tema de la ira de Dios. No podremos entender ni a Dios ni la palabra de Dios si no conocemos la ira de Dios, este tema en profundidad. No entenderemos en toda su dimensión la grandeza de la salvación provista por Dios. No entenderemos el concepto de la propiciación, del amor redentor de Dios, no tendremos ni idea de cómo ha actuado Dios a lo largo de la historia, tampoco lograremos ver el proceder actual de Dios con esta sociedad moderna y con los hombres de hoy, cómo actúa Dios. Hemos dicho que la ira de Dios se revela ahora mismo. ¿Cómo actúa Dios? Pues tendremos que conocer este tema. Y desde luego no entenderemos absolutamente nada del libro de Apocalipsis si no entendemos el concepto de la ira de Dios, porque allí se revelan todos los juicios de la ira de Dios. Por lo tanto, es un tema impopular, pero es un tema necesario que nos ayuda a conocer a este Dios y conocerle bien para que le sirvamos correctamente, como a Él le agrada. Pues que el Señor nos ayude de verdad, que el Señor nos ayude, cuánto lo necesitamos, meditar en estos asuntos, cuando como hombres pecadores, desgraciadamente es tan cotidiano en nosotros el pecado, nuestra propia naturaleza caída la llevamos dentro, que tenemos la tentación de pasar por alto, de no dar importancia a estas cosas, pero estos temas que, como el que hemos estudiado hoy, pues nos obligan a enfrentarnos con ese asunto. Qué bueno sería ver las cosas desde la perspectiva que Dios las ve. Amar con la intensidad que Dios ama las cosas que Él ama y odiar con la intensidad que Él odia las cosas que Él odia. Pues que el Señor nos ayude a hacerlo así.
Que el Señor les bendiga muy ricamente. Gracias por habernos acompañado en este tiempo de estudio bíblico. Muchas gracias.